Imagina esta escena. El hombre de acero, símbolo universal del heroísmo y la justicia, frente al más grande boxeador de todos los tiempos, Muhammad Ali, en un cuadrilátero, luchando por decidir quién es el verdadero campeón de la humanidad. Este es el escenario de uno de los cómics más emblemáticos y extravagantes de los años 70, Superman vs. Muhammad Ali. Hoy no solo vamos a hablar de puñetazos y extraterrestres, sino también de lo que esta obra nos dice sobre su época, sus creadores y el poder del cómic como medio cultural. Si crees que este cómic es solo un truco de marketing, te prometo que estás subestimando esta joya. Vamos a desentrañar los detalles ocultos, el subtexto social y la relevancia de este encuentro histórico. Superman contra Ali fue publicado en 1978, una década marcada por intensos cambios sociales y políticos en los Estados Unidos de América. Ali, para entonces, ya había trascendido el mundo del deporte. Era una figura controvertida y revolucionaria, conocido tanto por su dominio en el boxeo como por su activismo social. Se opuso a la guerra de Vietnam, enfrentó la injusticia racial y se convirtió en un símbolo de resistencia. Por contraste, Superman representaba la aspiración al orden y la justicia de una América idealizada. Este enfrentamiento no era, por tanto, solo entre dos campeones físicos, sino entre dos ideas del heroísmo, el alienígena blanco todopoderoso y el ser humano que lucha contra las adversidades reales. Este cómic fue escrito por Dennis O'Neil, un guionista visionario que entendió que los cómics podían ser un vehículo para explorar temas sociales profundos. Por su parte, Neil Adams no solo aportó un arte espectacular, sino que también luchó incansablemente en un futuro, después de publicar esta obra, por mejorar las condiciones laborales de los artistas en la industria. Ambos autores ya habían realizado etapas míticas en Batman y Green Lantern Green Arrow. Su colaboración en este cómic dio como resultado una obra que, aunque extravagante, no lo vamos a negar, está llena de significado. No podemos olvidar la portada, diseñada por Adams, una de las más ambiciosas de la época y de la historia del cómic, con más de 170 personajes, desde celebridades reales hasta figuras ficticias del mundo de DC Comics, un verdadero quién es quién de los años 70. La trama del cómic comienza cuando una raza alienígena, los Scrap, aparecen en la Tierra y lanzan un ultimátum. Su campeón, un guerrero llamado Hun-Ya, peleará contra el campeón de la Tierra. Si los humanos pierden, el planeta será destruido. Esto lleva a un dilema. ¿Quién es el verdadero campeón de la humanidad? ¿Superman, con sus poderes casi divinos, o Ali, que representa lo mejor del espíritu humano? Para decidirlo, los dos deben enfrentarse en un combate bajo condiciones igualitarias. Superman, privado de sus poderes por una luz solar roja, se enfrenta al mejor boxeador del mundo. Lo interesante es que Ali no solo derrota a Superman, sino que lo hace con técnica y estrategia. Esto refuerza el mensaje de que la fuerza bruta no lo es todo. Luego, Ali asume la responsabilidad de representar a la Tierra y se enfrenta al campeón alienígena en un combate épico. Detrás de la acción espectacular hay un subtexto social muy interesante. En los años 70, Estados Unidos estaba lidiando con las secuelas del movimiento por los derechos civiles, la guerra de Vietnam y una creciente desconfianza hacia las instituciones. Muhammad Ali, como figura pública, era un símbolo de resistencia, especialmente para las comunidades afroamericanas. Y hay un momento crucial en el cómic donde Ali cuestiona a Superman preguntándole: ¿qué sabes tú de ser humano? Y aunque Superman responde que ha sido apadrinado como humano o aceptado como humano por todos los países de la ONU, la pregunta resuena profundamente porque plantea una cuestión esencial. ¿Quién tiene más legitimidad para representar a la humanidad? ¿Un alienígena con poderes increíbles o un hombre que ha enfrentado el racismo, la injusticia y el sacrificio personal? Otro aspecto fascinante del cómic es cómo se representa la relación entre ambos personajes. Aunque al principio hay tensión entre los dos, Ali entrena a Superman para que entienda la dulce ciencia del aporreo, mostrando una dinámica de respeto mutuo. Esto refuerza la idea de que el verdadero poder viene de la colaboración y la comprensión. El combate final entre Ali y Hun-Ya, el campeón alienígena, no es solo un espectáculo. Es una metáfora del enfrentamiento entre la humanidad y la opresión. Ali, como representante de la Tierra, demuestra que la voluntad humana puede superar cualquier desafío, incluso aquellos que parecen imposibles. Más de 40 años después de su publicación, Superman contra Ali sigue siendo un hito en la historia del cómic. Neil Adams decía que esta era una de sus obras más importantes, porque trascendía el entretenimiento para tocar temas universales como el racismo, el heroísmo y la humanidad. Además,
Este cómic demuestra el potencial del medio para abordar temas serios de una forma accesible. Aunque tiene momentos extravagantes o naif, también tiene un mensaje atemporal. El verdadero heroísmo no depende de los poderes, sino de los valores. En un mundo donde los conflictos entre ideales y realidades son cada vez más evidentes, este cómic nos recuerda que incluso los héroes más grandes pueden aprender algo del espíritu humano.